Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. Los pueblos deben adoptar y adoptan de suyo unas decisiones muy importantes. Diríamos que la más importante decisión de un pueblo es organizarse para convivir. Eso es el Estado. Y al organizarse para convivir, se dan una constitución, es decir, trazan el marco dentro del cual debe vivir la sociedad y el Estado. Y luego de eso deben, con base en ello, hacer un plan para la vida del Estado y de la sociedad. Por eso nuestra Constitución establece que durante los primeros 6 meses de cada gobierno, él presentará un proyecto de plan de desarrollo. Fue presentado, fue aprobado en las comisiones económicas y está a consideración de Senado y Cámara para tocar ese aspecto tan importante y otros que tienen que ver esencialmente con la economía. Nuestro invitado esta noche es el profesor Eduardo Sarmiento. Profesor, de nuevo bienvenido a Mesa de Opinión. Muchas gracias por invitarme. Primero empecemos por algo que me parece vital. ¿Por qué planes de desarrollo a 4 años? ¿Por qué no planes de desarrollo a largo plazo para que haya continuidad en las políticas del Estado? Porque la planeación no se acepta sino parcialmente. Usted tiene en los últimos 30 años un predominio del mercado. Se supone que la ordenación de la economía la hace el mercado, de manera que el papel de la planeación es de segundo nivel y en parte viene a complementar el mercado. Por eso aquí no tenemos planeación global, planeación general, sino planeación indicativa. Son planes que sugieren, pero que no ordenan. Pero le pongo unos ejemplos simples para el entendimiento de todos los televidentes. Nuestra infraestructura está muy en pañales. No tenemos una infraestructura adecuada para competir en el mercado internacional en el medio de la globalización en que está el mundo. Problemas como esos no deben planearse a largo plazo para que cada presidente, cada gobierno no haga primordialmente lo que le parezca, dejando, por ejemplo, obras inconclusas? Bueno, se supone que estos planes de 4 años se enmarcan dentro de una visión general. Por eso son planes reducidos, en el sentido de que tienen un número limitado de metas y pocos instrumentos. En cierta manera usted ve los planes como una ayuda al funcionamiento de la economía de mercado y no como elemento central y definitivo. De manera que en la práctica los planes han sido una serie de objetivos para arreglar unos problemas latentes y luego de unos instrumentos para conseguirlos, sobre la base de que lo más importante lo hace el mercado. Pero es una mala concepción, pero eso es. Bueno, como usted bien lo dice, profesor, es una mala concepción, pero entonces, ¿dónde queda el interés general? ¿Dónde queda algo que debe hacer el Estado sin interferir el mercado, pero haciendo la intervención indispensable para buscar equilibrios? Claro, entonces usted lo que tiene que hacer es fijar unas metas globales en materia de los elementos más importantes: crecimiento económico, distribución del ingreso, pobreza, relaciones internacionales, sectores prioritarios. ¿Eso está reflejado en el proyecto del plan actual? Entonces, en el plan actual, usted tiene una gran cantidad de objetivos. El gobierno ha establecido 400 iniciativas y el Congreso ha adicionado otras 1000. Eso realmente
sería muy interesante y sería bueno que se pudiera hacer, pero no se puede hacer. ¿Desdibuja lo esencial? Claro, desdibuja lo esencial porque al tener una gran cantidad de objetivos, pues no los puede conseguir. Una de las leyes fundamentales de la ciencia económica es que el número de instrumentos debe ser igual al número de objetivos. Usted no puede matar 2 pájaros de un tiro, necesita 2 tiros. Entonces, si usted tiene muchos propósitos y no tiene los instrumentos, pues no los va a conseguir. Y eso han sido, en cierta manera, los planes con pocas excepciones. Por ejemplo, el plan más efectivo en eso fue el de Kerry, que tenía un objetivo, que era la construcción, y un instrumento, la creación de los sistemas de ahorro. Entonces, ahí es donde usted necesita el pragmatismo y la audacia del planificador, y es cuáles son los propósitos más importantes y luego cuáles son los objetivos para alcanzarlos. Entonces yo diría que este plan tiene esa falla grande, que tiene una gran cantidad de objetivos, pero no tiene los instrumentos para lograrlos. Equidad, emprendimiento, legalidad, dentro de ese cúmulo de aspectos que contempla el proyecto de plan de desarrollo, ¿cuáles son los más importantes y por qué? El plan no tiene grandes objetivos, no tiene grandes objetivos de La crecimiento. equidad no es un gran objetivo. No tiene grandes propósitos de, llamémoslo, no de equidad, sino de distribución del ingreso. No tiene grandes planes de inserción y de interrelación internacional. El plan tiene una serie de deseos. Uno de esos es la equidad, el otro es el emprendimiento, otro es la seguridad, otro es la corrupción, etc. Pero digamos que los 2 más importantes son el emprendimiento y la equidad. Inicialmente, el más importante era el emprendimiento, pero luego con la discusión el gobierno se dio cuenta que eso no llamaba la atención y no se entendía, y pasó como prioridad la equidad. Entonces, realmente, la idea fuerza del plan en estas circunstancias es la equidad, lo cual está bien como objetivo, pero no tiene instrumentos. A ver, ¿y cómo conciben el plan buscar la equidad? ¿Qué propone en ese sentido? El plan busca la equidad sin un diagnóstico. No hay una discusión de cuáles son los factores que han hecho que Colombia, América Latina y el mundo haya retrocedido en equidad en los últimos 30 años. Se pensaba que eso no podía ocurrir, que lo normal es que en periodos largos de esa naturaleza se redujeran las desigualdades. Y lo que tenemos en Colombia, América Latina y en general en el mundo es que en los últimos 30 años se fue atrás con la equidad. El modelo. Exacto. Entonces lo primero que usted necesita es entender qué fue lo que le causó a usted el problema, ese retraso en la distribución del ingreso. Ese diagnóstico no existe. Con usted hemos hablado varias veces de eso, pero recordemos, porque de pronto los televidentes son otros, en fin, porque además hay que repasar. ¿Cómo combatir los efectos negativos que ha tenido sobre la economía colombiana y en general en América Latina el modelo económico? Claro, usted tiene un modelo económico en su conjunto que da crecimiento, o en una época ahí no estaba tan mal, pero lo que resulta ahora es que ese modelo económico que está vigente deteriora la distribución del ingreso. Toda la teoría creada en los grandes círculos del pensamiento dicen lo normal es que se crezca y lo normal es que la distribución del ingreso mejore. Aquí tenemos en los últimos 30 años que ese paradigma no se cumple. Usted tiene economías que luego de la globalización evolucionan con
un aumento creciente de las desigualdades. Con el modelo anterior, el país estaba creciendo como en promedio algo así como el 4.5% Sí, anual. Permítame, maestro. Ahora ese promedio es muy inferior. ¿Cómo, cuando necesitamos, me corrige, unas tasas superiores al 6% para intentar salir del subdesarrollo? ¿Cómo lograr eso y de qué manera respondería sí o no el proyecto de plan de desarrollo a esa necesidad? Sí, es un poco lo que no he podido tratar de concretar. Sí. Digo, el plan de desarrollo tiene una prioridad a la equidad. Sí. Pero esa prioridad se busca sin un diagnóstico. Entonces usted lo que tiene en el fondo es una política asistencialista para mejorar a los sectores menos afortunados dentro de un sistema que va en favor de los poderosos. Entonces ese propósito asistencialista finalmente no opera. Usted necesita que las economías distribuyan, que las economías reduzcan la pobreza, pero que crezcan, porque si no crece usted, lo que gana con la distribución, con lo que gana con la menor pobreza, lo pierde con el crecimiento. Ahora, con el crecimiento, lo que usted mencionaba, nosotros tenemos economías que en la actualidad están creciendo menos de 3%, menos de 2.5%, y en el pasado lo hacía al 4%, y en las épocas brillantes, como el gobierno del doctor Carlos Lleras, se llegó a crecer 6%. Eso no se volvió a conseguir. Sobre ese tema tampoco tiene usted diagnóstico. Usted no sabe por qué en este momento las economías de América Latina en general están creciendo un punto y medio por debajo de lo histórico. Ahí estaba realmente la gran oportunidad del plan, haber tomado esas debilidades de la economía en el crecimiento económico, la distribución del ingreso, el sector externo, porque la globalización fue un fracaso para los países en desarrollo. En el caso de América Latina, toda América Latina tiene déficit en cuenta corriente. Colombia tiene un déficit en cuenta corriente de 4% del PIB, mucho más grande de lo que tuvo en el pasado y muy por encima del promedio mundial. Entonces, usted lo que tiene es que el modelo económico, para ser concretos, en materia de distribución del ingreso, de crecimiento y de interrelaciones internacionales, no funcionó. Crecemos menos de lo que decían los planes, tenemos más inequidad y el sector externo está totalmente desubicado, totalmente desequilibrado, de manera que América Latina y Colombia, que hace 15 años aparecían como la región con mayores perspectivas de expansión, incluso similares a los asiáticos, hoy en día aparece como la peor región del mundo. Es la región del mundo que crece menos y que tiene menos expectativas hacia adelante. Pongámoslo en estos términos, profesor. Un país, y me corrige, un país que no se industrializa, ¿no se desarrolla? Bueno, usted tiene tres fallas enormes en la economía colombiana para concretar esto. Sí. Uno, el sector externo. La apertura resultó al revés. Dos, usted necesita un sistema que le equilibre los ingresos de la oferta y la demanda. Y finalmente usted necesita sectores líderes que le empujen la economía. Ese sector líder en la economía colombiana en los últimos 30 años fue la minería, que no ha dado la respuesta que se buscaba. Lo que tenemos es una enfermedad holandesa en donde la minería actúa en contra de la industria y la agricultura. De manera que ese fue un error grave, haber dejado de lado la industria para darle juego especial a la minería, porque las dos no pueden funcionar simultáneamente. Varias cosas interesantes, importantes ha dicho el profesor. Volveremos sobre ellas después de una primera pausa. Ya regresamos. Volvemos a Mesa de Opinión. Me encuentro con el profesor
Eduardo Sarmiento Palacio, tocando el tema actual del plan de desarrollo. Y estábamos en el punto en que le preguntaba sobre que si un país que no se industrializa, pues no se desarrolla, y él en líneas generales redujo esa explicación al hecho de que nos dedicamos a la minería. Esencialmente, se nos van a acabar los recursos naturales, se nos va a acabar el petróleo. ¿Eso está previsto en el proyecto de plan de desarrollo? Se va a acabar la demanda del petróleo, se va a acabar la demanda del carbón, todo el mundo lo está sustituyendo. Sí. Son productos que tienen baja demanda y solo pueden operar bajo circunstancias especiales. Entonces el país pensó que el camino fácil de la minería lo exoneraba del desarrollo industrial. Y usted lo que tiene es una balanza de pagos debilitada, porque la minería solo funciona cuando tiene precios altos. La minería está basada y complementada con los servicios que tienen baja productividad, de manera que ese desarrollo minero, que un poco se llama la enfermedad holandesa, se hizo o se está haciendo a cambio del desplazamiento de la industria, porque una de las cosas de la minería es que genera muchas divisas, y esa abundancia de divisas va contra la industria y la agricultura. En palabras sencillas, ¿por qué la enfermedad holandesa? Porque usted tiene una gran abundancia de divisas que le genera revaluaciones y deformaciones en la economía que desplazan la industria y la agricultura. Entonces, la alta riqueza en minería de Colombia, de Venezuela y en general de América Latina se fue contra América Latina, porque esto no se aceptaba. Hace 30 años se decía que no había diferencia entre la minería y la industria, y que de golpe la minería era mejor porque generaba más dólares. Pero lo que se ha visto es que eso no es cierto, porque la minería no tiene la capacidad de atracción ni de empuje de la industria. Frente a lo que está diciendo, entonces, ¿por qué insisten tanto en el fracking? Bueno, porque no han aprendido. Usted fracasó con la minería, tiene un déficit en cuenta corriente, porque esa balanza de pagos basada en la minería no tiene demanda mundial. Pero con todo y eso usted sigue insistiendo con el petróleo, porque no puede avanzar en una estrategia de expansión de la industria y la agricultura. ¿Esa estrategia de expansión de la industria y de la agricultura está prevista o no en el proyecto del plan de desarrollo? Está mencionada, ¿cómo no va a mencionar usted la industria y la agricultura? Pero no tienen prioridad en los instrumentos. Usted dice, me gusta la industria, me gusta la agricultura, pero usted no tiene los instrumentos para que esa agricultura y esa industria fructifiquen y fusionen con el predominio de la minería. ¿Cuáles serían esos instrumentos, profesor? Usted necesita lo que se ha llamado una política industrial, en donde usted fija los sectores, en donde usted protege las áreas que tienen mejor perspectiva, luego pasa a otras oportunidades, de manera que usted mete al Estado para generar posibilidades industriales en donde realmente es posible sacar esas ventajas. De manera que el drama del país, y esto lo dije yo hace 30 años, cuando se montó en la apertura y la libertad del comercio, es que usted iba a montar una economía deficitaria con predominio en la minería, iba a carecer de la industria y la agricultura, que son las actividades que tienen mayor capacidad de expansión en la economía y mayores posibilidades de generación de empleo. Pero la agricultura no es negocio en ninguna parte. Por ejemplo, los países desarrollados subsidian la agricultura. ¿Cómo hacer en un país como este, que no tiene esas posibilidades de subsidio, para competir en ese renglón en el mercado internacional? Bueno, pues usted antes tenía no el subsidio, tenía el arancel. Entonces, con el arancel usted compensaba.
entonces se igualaba con los países desarrollados. Es que usted ahora tiene que la productividad de la agricultura en Colombia es 7 veces menor que en Estados Unidos, en todos los productos. ¿Por qué? Porque no tenemos una política de producción de la agricultura, porque no tenemos una política industrial que coloque a la agricultura de acuerdo con sus posibilidades, le genere las condiciones para que se pueda proyectar en los mercados internacionales y adopten el liderazgo que deben tener. ¿Cómo? Pero desafortunadamente eso no se hizo. Usted necesita políticas industriales que le diga cuáles son los sectores que se desarrollan primero, cómo hay que protegerlos porque todo el mundo los protege, cómo colocarse estratégicamente. Eso implica toda una estrategia de mercado, toda una estrategia de producción, toda una estrategia de competición internacional que desafortunadamente no se ha creado. Si usted mira en este momento a China, por ejemplo, ¿cuál es la virtud de China? La virtud de China son altos niveles de ahorro, altos niveles de inversión y una gran expansión de la industria, de suerte que se ha venido tomando los mercados que antes eran de Europa y de Estados Unidos. Entonces lo que usted ve es que eso de China no se da silvestre. Usted necesita ahí sí un Estado fijando prioridades, señalando políticas, dándole preferencias a los sectores que tienen ciertas condiciones y dentro de ese contexto tener la expansión industrial, tener la expansión de la agricultura, eso le empuja a usted otros sectores, eso le genera a usted grandes incentivos de ahorro e inversión y de esa manera usted con la industria y la agricultura está mucho más cerca de los países desarrollados que de los países en desarrollo. ¿Cómo aumentar entonces la productividad? La productividad, que es la producción por trabajadores, se puede aumentar de 2 maneras. Uno es dándole educación a la gente, dándole la posibilidad de que desarrollen su creatividad con el emprendimiento, pero lo que más juega en esa productividad es el capital, la inversión. Estados Unidos tiene una productividad 7 veces mayor o 10 veces mayor que la colombiana y que la América Latina porque tiene más capital y más conocimiento en los trabajadores. De manera que la forma de aumentar la productividad es relativamente sencilla. Hay 2 caminos. Uno, darles más máquinas y más capital para que se desarrolle. Y la otra, darles las condiciones de educación para que utilicen el conocimiento y de esa manera se tornen más productivos. Dentro de ese gran paquete de propósitos que contempla el Plan de Desarrollo, ¿esos factores están claramente determinados o no? No. Digamos, en el caso de la equidad, ¿qué es lo que dice el Plan de Desarrollo en materia de equidad? Tiene una idea, pues, interesante, respetable, y es movilizar los proyectos de inversión pública hacia las actividades que favorecen más a los trabajadores y más a los trabajadores de bajos ingresos. Pero eso en la práctica es muy difícil de hacer o no se ha hecho. En el caso de Colombia, usted tiene que el 40% más pobre no obtiene ni siquiera el 15% de los beneficios del gasto público. Porque a la hora de la verdad, usted tiene otros factores que hacen que ese gasto público se lo lleve el capital y las personas de mayores ingresos, como el caso de la seguridad social. Los grandes beneficiados con la seguridad social son los grupos de altos ingresos. Entonces, allí el plan entra en una especie de asistencialismo, que está bien, hay que hacer esa política en favor de los sectores menos favorecidos, pero hay que actuar sobre las actividades y sobre los elementos que dañan la distribución del ingreso. Y lo que daña la distribución del ingreso es una estructura económica con un retorno del capital excesivamente alto y con un comportamiento de los salarios
por debajo de la productividad. Ahí está la mala distribución del ingreso. Excesivos retornos del capital y salarios que se mueven por debajo de la productividad. Si usted tiene ese factor de desigualdad y lo va a arreglar con asistencialismo, acaba en una explosión del gasto público insostenible. Ese tipo de diagnóstico no lo hay en el plan, porque es un plan que tiene objetivos abiertamente, sin limitaciones, pero no tiene un trabajo, no tiene una complementación con los instrumentos. Es un plan de muchos objetivos sin instrumentos, lo cual va contra el método científico. Si usted tiene muchos objetivos, necesita muchos instrumentos. Por ejemplo, el instrumento de la justicia, que es tan escasa en este país, ¿está concebido allí dentro, en tantas cosas que hay allí en el proyecto? No. ¿Y entonces? No, por eso. Eso no lo, pues sí, hablan de la justicia, pero no le dicen a usted cómo va a organizar la justicia para conseguir eso. La educación. El plan, por ejemplo, está preocupado con la educación, pero no dice cómo va a aumentar la cobertura universitaria, que es muy baja, que no es ni de 50%, si no se incluye el SENA. La cobertura de las universidades es insuficiente para el desarrollo de siquiera el pregrado. De manera que el plan tiene objetivos muchísimos. Todos los que han puesto los ministerios, los que han puesto los políticos a cambio de que ellos aprueben esas ideas en el Congreso y le den el visto bueno al plan de desarrollo, pero no tiene los instrumentos. Por eso, cuando a usted le dicen ¿qué recomienda usted el plan de desarrollo? Es, mire, seleccionen unos objetivos claves que contribuyan a mejorar lo que está mal en la economía. Tomen los 5 o 6 problemas centrales. 1, el estancamiento de la economía. 2, el deterioro de la distribución del ingreso. 3, el fracaso de la apertura económica. 4, las prioridades sectoriales. Y a la luz de esos 4 objetivos, monte una serie de instrumentos de política agraria, de política industrial, de protección para que pueda haber expansión internacional, etc. ¿La economía naranja no sería un eje para esa solución? Es que la economía naranja es un buen deseo, pero usted con la economía naranja no impulsa las economías. Sí da una ayuda y tiene su tarea como todos los sectores de la economía, pero no es el sector de los vínculos. Usted generalmente dice, necesitamos sectores que nos arrastren los que ven atrás y nos empujen a los otros. Es lo que se llaman los vínculos hacia adelante y hacia atrás. Desafortunadamente, esa característica no la tiene la economía naranja, no la tiene la minería. El sector que tiene ese potencial de atraer otros sectores y de empujar otros y de mover la economía es la industria. Y ojalá lo fuera la agricultura, pero tenemos que reconocer que ese poderío, esa capacidad se da fundamentalmente en la industria. Y si usted mira, los países que más han avanzado, que han alcanzado altos ritmos de expansión, son aquellos países que han logrado impulsar y complementar la industria. Según usted, profesor, entonces, ¿qué habría que hacer para que en lo que resta del estudio del proyecto del plan de desarrollo se le hagan los ajustes que permitan que sea una carta de navegación para los 4 años que le sirva de verdad al país? Después de otra pausa ya regresamos a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión. Me encuentro con el profesor Eduardo Sarmiento hablando del proyecto del plan de desarrollo. Y le había dejado planteado antes de la pausa. La exposición que usted ha hecho hasta ahora lo que indica es que para que ese plan de desarrollo
realmente sea una ley que le permita encauzar al país por mejores senderos, pues habría que hacerle muchos ajustes. ¿Usted qué propondría para que se corrigieran toda esa dispersión que se encuentra en el proyecto? Pues, ante todo, hacer un diagnóstico y señalar cuáles son las rectificaciones y las mejorías que usted busca hacer con relación al sistema económico. Por eso, pero según su criterio, ¿en dónde está fallando el sistema? Las principales, ¿cuáles serían? Entonces sería, usted tiene que sacar la economía del estado de estancamiento, usted tiene que crecer por lo menos al ritmo histórico. ¿Para eso qué debe establecerse en el plan de desarrollo? Para eso usted necesitaría un cambio en la estructura comercial, necesita un cambio en el manejo del Banco de la República. Esa política de bajar las tasas de interés no garantiza el equilibrio entre la oferta y la demanda. Usted necesita dejar un poco de lado a la minería y darle ese espacio a la industria y a la agricultura. De manera que en términos generales usted necesita decir, las prioridades del país deben ser, primero, hay que recuperar el crecimiento económico histórico. Segundo, hay que revertir la tendencia a la distribución del ingreso. No es que se siga deteriorando, sino que debe mejorar considerablemente. El país no puede estar entre las 7 naciones más desiguales del mundo. El sector externo, la apertura económica fue un fracaso. El país tiene un déficit en cuenta corriente de 4%, uno de los más altos del mundo. Usted tiene que salir de esa estructura comercial basada en bienes intensivos en intensivos en recursos naturales, intensivos en mano de obra que no tienen demanda mundial. Usted necesita un proceso de industrialización hacia actividades de mayor complejidad, que son las que tienen mayor demanda internacional y que son las que empujan más el sistema. Pero eso que me ha dicho... Si hace esas 4 cosas, sí, usted lograría lo siguiente: recuperar las tendencias históricas de la economía, evitar que se siga deteriorando la distribución del ingreso y revertir la deficiencia estructural de la balanza de pagos y mejorar la coordinación del Banco de la República. Con esos 4 elementos funcionando bien, usted podría tener una economía que le mejora los ingresos de la población, que le reduce las desigualdades y que lo mantiene dentro de un marco mundial de igualación de salarios. Y por ejemplo, la rectificación o reorientación de la política del Banco de la República se podría hacer a través de la Ley de Plan de Desarrollo. Sí, claro. Más aún, se puede hacer si el Banco de la República cambia de orientación. Usted tiene una ley del Banco de la República que es demasiado monetarista, no utiliza los poderes del Estado, está preocupado fundamentalmente en la inflación, tener una gran contracción monetaria y parar la inflación. Eso está bien, pero solo no sirve. Por ejemplo, la jurisdicción de la jurisprudencia de la Corte Constitucional es que el banco sí se debe preocupar por la inflación, pero no únicamente por la inflación. Debe coordinar y debe conciliar ese propósito con el del crecimiento económico y la distribución del ingreso y los salarios. De manera que usted tiene un esquema del Banco de la República que le mantiene baja la inflación, pero que le hace daño en materia de crecimiento, en materia de salarios y también en materia del sector externo. Se volvió un freno de la economía. Usted lo que tiene que hacer, y esa es la propuesta que yo he venido un poco insinuando, es que el Banco de la República no actúe independientemente, sin tener en cuenta la política fiscal y el resto de la economía, sino que haya una fuerte coordinación monetaria,
fiscal y cambiaria. Eso no supondría que la política económica y la economía se maneje de pronto en dos direcciones, la del Banco de la República y la del gobierno. ¿Eso no es lo que ha venido sucediendo? Bueno, lo que pasa es que el Banco de la República impone todo y el gobierno va detrás, pero el Banco de la República no ha sido capaz de igualar el ingreso nacional de la economía con el gasto. Usted tiene una economía en donde la demanda evoluciona por debajo de la oferta. La economía podría crecer más alto, pero no lo puede hacer porque el Banco de la República restringe excesivamente el dinero, no se coordina con la política fiscal, no tiene una política cambiaria agresiva, sino tiene simplemente un tipo de cambio flotante. Ese esquema del Banco de la República está fracasando en todas partes. En Estados Unidos hay serias críticas a la Reserva Federal. Fue un modelo que pudo haber funcionado en las épocas en que teníamos alta inflación, pero en la nueva realidad del mundo, en donde tenemos excesos de ahorro y tasas de interés cero, ese esquema del Banco de la República es totalmente inconveniente, mantiene a la economía en un estado de producción por debajo de las posibilidades reales. Antes realmente no teníamos planeación porque ni siquiera se podía conformar la comisión de planeación. Eso sucedió con la reforma de Carlos Lleras, que ni siquiera se pudo, reitero, conformar esa comisión. Ahora que tenemos planeación, entonces, según sus palabras, en la práctica no la tendríamos porque estamos bifurcados en una serie de políticas sin una concreción concreta y un rumbo claro. Claro. Cuando usted ve el caso del gobierno de Carlos Lleras fue el primero en utilizar la planeación. Él era un veterano en eso de la economía y tenía un gran conocimiento de la ciencia económica y también de la realidad del país. Él no hizo muchas cosas. En materia presupuestal lo que hizo fue tomar la iniciativa, es decir, que la iniciativa del gasto la tenía el Estado y de esa manera puso de lado a los políticos. En materia de planeación lo que hizo Carlos Lleras fue trabajar con planeación. Entonces, en lugar de que la gestión la hicieran los ministerios en forma desorganizada, él la hacía con planeación nacional. Entonces usted utiliza la planeación desde un punto de vista pragmático. No es a través de las leyes, es a través de la utilización de las leyes que usted tiene, que es un poco lo que dice el doctor Gómez Méndez, que dice aquí el problema no es las leyes, tenemos leyes para todo, el punto es utilizarlas. Entonces, en el caso del doctor Carlos Lleras, usted lo que tiene es que él lo que hizo fue darle mayores poderes al Estado frente, llamémoslo, al Congreso, frente a la política, y luego utilizar a planeación para hacer una gestión más eficiente que los ministerios, de manera que aprovechando lo existente pudo mover la economía de suerte que alcanzó el desempeño pues, más alto tal vez del siglo, ¿no? Hay que hacer otra pausa, ya regresamos a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión a su última parte. Profesor Sarmiento, entonces, ¿cómo le va a ir a este país con el actual plan de desarrollo? Sí, el actual plan de desarrollo va a hacer muchas cosas, pero no va a lograr los grandes objetivos que quisiéramos los colombianos. Más aún. Y esas muchas cosas no resultarían esos superiores. Esos propósitos que se señalen no van a tener los medios para llevarlos a cabo. Entonces, en algunos aspectos puede mejorar, en otros probablemente genere desorden y en otros no tenga mayor impacto. No es tanto por el daño que haga el plan, sino por la oportunidad que se pierde
para utilizar y ordenar la economía dentro de una planeación. Es que mire, dentro de la planeación indicativa, el plan de desarrollo es más que todo una forma para que los gobiernos se organicen, ordenen las leyes existentes, adicionen otras y las tramiten en el Congreso para lograr los objetivos novedosos y sobre ese marco conseguir 3 o 4 objetivos claros, como podría ser la distribución del ingreso, el crecimiento económico, la estabilidad del sector externo, la decisión de los sectores líderes. ¿Cuánto va a valer ese plan de desarrollo? Eso no se sabe. En todo caso, hay una parte grande que es lo de inversión pública. Y es que el gobierno dice que va a juntar la inversión pública y la va a orientar en favor de los más necesitados. Ese proyecto de obras públicas es de miles de billones. Vi una cifra como de 850 billones. Exacto, 850 billones, 1.000 billones, sí. 1.000 billones. Eso, si eso se hace, sería un movimiento espectacular, pero no tiene ningún realismo. Usted no tiene recursos para mover esos 1.000 billones. Entre otras cosas, ¿va a haber nueva reforma tributaria como en el año entrante? Entonces, si esos 1.000 billones usted realmente los moviera en favor de los sectores más necesitados, usted haría una revolución total en materia de distribución del ingreso. Eso le diría a usted la aritmética. Es tan grande la cifra de 1.000 billones en 4 años, o sea, 250.000 por año, que con eso billones, usted haría un milagro en materia de distribución del ingreso, elevaría en 2 o 3 veces el ingreso del 40% más pobre. Pero eso no lo consigue en la práctica y usted no tiene instrumentos que se lo garanticen. ¿Va a haber nueva reforma tributaria el año entrante o en el 2021? Es que ya tenemos, el gobierno dijo, yo necesito 15 billones. ¿Consiguió 7? Consiguió 7. Y ahora hicieron más déficit fiscal, entonces aumentaron el déficit con la regla fiscal. De manera que eso está descuadrado. Y el año ¿Lo descuadra más Venezuela? Ese es un argumento político. Pero luego no es así. ¿No dicen que se van a gastar 5 billones en la atención a los venezolanos? Eso ¿No es cierto? No es cierto. Pero entonces, ¿cuánto van a gastar? ¿Tienen que gastar? Bueno, pues, les darán algo de salud, pero esa plata no tienen de dónde sacarla. Entonces sí, les podrán dar algunos servicios, pero yo no creo que pueda llegar a los 5 billones. Esa fue una disculpa de los señores de la regla fiscal para aumentar el déficit fiscal y compensar lo que no consiguieron con la ley de financiamiento. La relación, entre otras, para el entendimiento de la gente entre la sostenibilidad fiscal y la regla fiscal, ¿cuál es? No es la misma. Regla fiscal es el desarrollo. Es la regla fiscal es lo que el gobierno puede gastar por encima de lo que recoge en impuestos. Sí. Entonces, la regla fiscal, en términos simples, que se toma con base en la sostenibilidad fiscal. Es un mandato sobre lo que puede gastar el gobierno. ¿Y el crecimiento económico con ese plan de desarrollo, cuál sería en este año y en los siguientes de este gobierno? Bueno, yo considero que el país tiene fallas estructurales muy complicadas. Una, la más grave. El sector externo, un déficit en cuenta corriente de 4% del PIB. ¿Cómo corregirlo? ¿Eso qué quiere decir? Que el país no tiene estructura productiva. Sí. ¿Cómo se puede corregir? Hay que cambiar la estructura del comercio internacional. Hay que hacer una protección para que usted no se quede en los productos de recursos naturales y de servicios y entre en las áreas de mayor expansión mundial. Y en lugar de ser deficitario, sea superavitario, como China, como Alemania. ¿Podría suceder eso en este gobierno? No,
porque no tiene la política para hacerlo, no tiene los instrumentos. Pero no me dio el crecimiento para este año y los años venideros. Bueno, entonces este año se crece menos de 3%. El gerente del Banco de la República lo calcula en 3.5, sí, el gobierno... Siempre se equivocan. Yo ya saqué en mi columna, dije, ¿sí? Se equivocaron de nuevo, porque el año pasado habían dicho que iba a ser 3.6 y terminaron... ¿2.7? 2.7. Ahora dicen, va a ser 3.6 y van a tener menos de 3. Y eso ya se ve en los 2 primeros meses. En los 2 primeros meses de la economía está creciendo 2.2. ¿Y los años que vienen cómo serán? Ahí tenemos, depende. Si usted sigue al Fondo Monetario y sigue el esquema que viene de atrás, usted va a tener una economía que crece 1 punto y medio por debajo de la tendencia histórica. Una economía que crece cerca de 3%. Si usted quiere volver a la tendencia histórica, le toca cambiar la economía. Primero, cambiar la estructura del sector externo, pasar de esas exportaciones dominadas por la minería y dominadas por la minería y por los servicios hacia una estructura altamente compleja que puede entrar a los mercados internacionales. Se nos acabó el tiempo. Entonces, ahí rápidamente, ¿qué pasaría con los tratados de libre comercio? Bueno, es que parte del problema son los tratados de libre comercio que son en favor de los países más poderosos que se han unido con Colombia. Entonces, usted tiene que cambiar eso. Y eso lo tienen que hacer los gobiernos. Hay que renegociar esos programas. Usted necesita una concepción mucho más basada en la industria y la agricultura que en la competencia internacional. Y si usted hace esas cosas en materia de comercio internacional, del Banco de la República, de industrialización y de política agrícola, podría tener la economía creciendo de nuevo alrededor de 4.5%. Y si lo hace bien, ¿por qué no por encima de 5%? Profesor, qué bueno haberlo tenido de nuevo en Mesa de Opinión. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. A ustedes, como siempre, muchas gracias por permitirnos cada 8 días entrar a sus hogares. Recordemos, antes de despedirnos, a un gran intelectual, a un gran catequizador, a un gran ser humano, a un gran padre, a un gran educador, entre muchas otras cosas, a José Galad. De nuevo y para siempre, paz en su tumba. Muchas gracias, feliz noche, que descanse.